Hola, buenas a todos. En este caso voy a enseñarles es cómo hacer para que ustedes manipulen imágenes, ya sea para que una imagen vaya en cada hoja o varias imágenes diferentes entren en una hoja, y también cambiando el tipo de tamaño o hacerlo póster, etc. Entonces comencemos. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestras imágenes. En este caso yo voy a tomar esta imagen que tengo acá, abrimos nuestro Word. Lo primero, como dije en varios videos, es configurar el tamaño de hoja, y eso en forma detallada en otro video se lo muestro. De todos modos se lo dejo en la descripción del video. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a nuestra imagen. En este caso vamos a hacer que cada imagen vaya en cada hoja. Entonces, ¿cómo hacemos? Podemos ir copiando uno por uno. De todos modos se lo dejo en la descripción la forma de poder copiar una imagen. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer que no tenga hoja en blanco. Eso también en otro video les explico la forma de cómo recortar la imagen y darle el tamaño que uno quiere de lo que uno está recortando. Se lo dejaré en la descripción también. Entonces nosotros hacemos, ponerle que esto sea así. Y cómo darle el tamaño que uno quiere, bueno, hay varias formas. O sea, una forma, si nosotros tenemos ahí el tamaño, entonces podemos o posicionarnos acá con el cursor, acá donde está mostrando la flecha hacia arriba abajo en un color blanco. Entonces mantenemos presionado el botón primario del mouse y vamos arrastrando hasta darle, ustedes están viendo ahí que tiene un pequeño margen. Entonces soltamos y luego el otro redondelito chiquito, hacemos lo mismo, mantenemos presionado el botón primario del mouse y estiramos, arrastramos hasta darle un pequeño margen que quede, y luego soltamos y luego agrandamos un poco más nuestra imagen. De la misma forma posicionamos ese circulito, mantenemos presionado el botón primario del mouse y arrastramos y soltamos y listo. Bien, eso es una forma. La otra forma es, vamos con la otra imagen, hacemos copiar, hacemos exactamente el mismo proceso, pero lo voy a hacer más rápido. Una vez que nosotros tenemos acá, entonces vamos al botón sobre la imagen, luego vamos a tamaño y posición, luego acá nos muestra el tamaño, pero como nosotros sabemos que el tamaño de hoja A4 es más, cuando nosotros vamos a configurar configuración nos dice el tamaño. En este caso vamos a hacer que sea de 28 centímetros y hacemos un enter, el alto. Entonces ahí, como pueden observar, tiene un margen. Entonces dejamos ahora el ancho, ya directamente lo que hacemos es, como hicimos esta primera imagen, nos posicionamos en ese circulito hasta que se forme esta flecha hacia la izquierda derecha, y luego mantenemos presionado el botón primario del mouse y vamos arrastrando hasta darle el pequeño margen que siempre debe quedar, y luego soltamos, porque si ustedes no le dejan ese margen, entonces por esa razón es que por tratar de que entre más grande esa imagen o el texto, esa parte va a salir recortado o directamente no va a aparecer cuando uno lo imprime. Ahora, pongamos que queremos todo en una sola imagen, todas estas imágenes. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos seleccionamos las imágenes que queremos, en este caso son las 4 imágenes en una sola hoja. Bien, entonces hacemos el mismo proceso, como les dije. Entonces recortamos la imagen. Una vez que terminamos de recortar la imagen, entonces cada imagen aproximadamente debería tener 14 de alto. Entonces ponemos 14 de alto. Luego vamos a la otra imagen y ponemos 14 de alto, y el otro valor lo dejamos como está. Bien, ahora mantenemos presionado con el botón primario del mouse y arrastramos a la siguiente hoja. Ahora, si es que no quiere acomodarse en una sola hoja, primero hacemos clic en la hoja que queremos modificar. Entonces luego nos posicionamos con el mouse acá donde está en gris y nos aparece una flecha hacia izquierda y derecha. Entonces mantenemos presionado el botón primario del mouse hasta darle un margen mayor, y luego hacemos lo mismo en el superior y el inferior, hacemos lo mismo y soltamos. La cuestión es que esta imagen no está entrando acá, entonces lo que vamos a hacer es hacerlo más angosto, que dijimos mantener presionado el botón primario del mouse, ahí entró. Entonces este es otro que quedaron para que sean proporcionales, lo que sea un botón primario del mouse a donde está el círculo del medio, y arrastramos con el botón primario del mouse hasta darle un poco más. Entonces, para que ustedes terminen de ver que realmente su imagen no está desfasada porque le dieron demasiado margen acá donde está en gris, donde estoy marcando, o se puede cortar, entonces lo que hacemos son dos opciones: o sea, guardarlo como PDF, hacen guardar, en este caso yo voy a poner en el escritorio, entonces luego buscan acá donde dice nombres de archivo, ahí buscan PDF y luego le ponen un nombre si uno quiere, si no, para este caso directamente lo dejo con ese nombre, y luego de acuerdo a cómo está configurado le puede abrir directamente o no. En este caso, como ya tengo configurado, me abre directamente la hoja. Entonces ahí pueden ver que quedó correctamente sin que esté recortado ni nada por el estilo. Entonces
Acá pueden ver que son 3 hojas de 3. Ahora, la otra forma sería, vamos a archivo, vamos como si quisiéramos imprimir y ahí nos muestra en cada hoja cómo va a salir impreso o si va a estar recortado. Ahí como ven está perfecto. Si yo hubiese dado mayor margen acá, para terminar de corroborar que está mal que uno ponga prácticamente sin márgenes, nosotros vamos a formato y luego a márgenes y luego vamos a márgenes personalizados, y acá nos está mostrando que el superior es 0,5 y que el izquierdo, al que le corrimos el margen, es 0 y en el derecho 0,25. Pero si yo pongo 0,1 y luego hago aceptar, me está diciendo que algunos márgenes están fuera del área de impresión. Entonces, si yo hago arreglar, me está diciendo que lo máximo que va a imprimir correctamente es 0,3 de márgenes. Lo repito, de poder se puede imprimir, pero va a salir en muchos casos cortado la imagen, o si tiene un texto escrito va a salir recortado o no va a aparecer determinadas letras. Entonces luego hacen aceptar y entonces ahí directamente esto sí va a salir correctamente. Y también muchos dirán, pero si yo quiero ser gigante, ¿cómo puedo hacer? Bueno, si ustedes quieren hacer tipo póster, entonces vamos a abrir un nuevo Word. Entonces acá vamos a nuestra una imagen, por ejemplo, que ustedes directamente van a trabajar en tamaño A4, y si quieren hacer un tamaño oficio, pero en A4 es lo aconsejable, hacemos estrecha y luego vamos a achicar la imagen, obviamente modificamos nuestros márgenes, entonces ahí tenemos nuestra imagen. Ahora lo que hacemos es que cuando vamos a imprimir, seleccionamos nuestra impresora y luego hacemos propiedades de impresora, y en propiedades de impresora hay una opción que le dice, bueno, en este caso está en inglés, pero sería múltiples páginas. Entonces, como está desactivado, entonces hacemos clic y acá nos dice 2, o sea, si nosotros hacemos 2 por 1, en la parte izquierda donde estoy señalando en amarillo, nos muestra que se va a dividir en 2 partes esa imagen, o sea, va a salir en 2 hojas A4. Ahora, si ustedes quieren un tamaño más específico, por ejemplo, que tenga 1 metro por 80, entonces ¿cómo hacemos? En ese caso utilizamos el Excel, abrimos el Excel y luego vamos a hacer más pequeño el zoom y vamos a, en este caso, para poder poner acá la imagen, tenemos que hacer insertar, vamos a la imagen, buscamos nuestra imagen, en este caso acá, y luego ponemos esta. Entonces luego lo arrastramos para acá y luego configuramos nuestra hoja. Vamos a diseño de página, después vamos a tamaño de página y dejamos a 4, luego el margen ponemos estrecho, o pueden personalizar el margen. Una vez que haya modificado eso, vamos a hacer más chico el zoom para que vean que acá se están formando líneas punteadas y él está mostrando la cantidad de hojas que va a entrar esa imagen. Ahora, como yo les había dicho, quieren de 1 metro por 80 centímetros, lo que hacemos es botón secundario sobre la imagen que se le está copiado y luego hacemos tamaño y propiedades. Y luego acá en la parte izquierda nos está mostrando que el tamaño, el alto tiene casi 28 centímetros y el ancho casi 18 centímetros. Entonces lo que hacemos, nos posicionamos acá en la esquina donde está el circulito y ahí se nos muestra una flecha hacia arriba, hacia abajo, nos está mostrando en amarillo, y luego mantenemos presionado el botón primario del mouse y a medida que nosotros vamos agrandando y luego soltamos, acá nos está mostrando el tamaño que está quedando. Entonces hagamos más pequeño el zoom y vamos a tratar de que llegue bien. Entonces acá observamos que ahí se quedó, pero nos falta que el ancho sea de 80 centímetros. Entonces hacemos lo mismo que les expliqué en Word, vamos al circulito eso, mantenemos presionado el botón primario del mouse y luego arrastramos hasta que nos dé los 80 centímetros, que más o menos sería ahí. Y ahí quedó, ¿ves? Y entonces, de esa forma, cuando ustedes vayan a imprimir, le va a mostrar la cantidad de hojas que es. Entonces, cuando ustedes vayan pasando acá abajo, que les estoy mostrando en amarillo, van pasando, aquí le dice son 20 hojas, van pasando hoja por hoja, le muestra qué se va a imprimir en cada hoja. Ahora, si ustedes no tienen impresora, ¿cómo hacen esto para guardar y llevar a otro lado y lo pueden imprimir? Hacemos guardar, hacemos en el lugar donde uno quiere, en este caso el escritorio, y luego acá vamos a cambiar a el formato de PDF. Hacemos clic en PDF y hacemos guardar y listo. Y si no, la otra opción, directamente lo guardan como ese, hacen guardar y le ponen un nombre, por ejemplo, póster, y luego cerramos. Bien, entonces de esa forma ustedes pueden tener póster y diferentes tamaños. Bien, ahora ustedes dirán, pero si yo quiero poner un montón de imágenes
repetirlos y hacer que entre más. Entonces póngale un ejemplo, porque si no va a ser muy largo el video. Si yo quisiera que entre un poco más, entonces póngale que yo quiero que sea de ese tamaño, ¿no? Entonces yo hago que copiar y hago pegar. Entonces yo quiero que esta imagen también entren, o sea, dos de este y dos de este, pero como hago para que entre. Entonces yo hago primero selecciono, después botón primario del mouse, lo hago copiar y luego me posiciono al final de esta otra imagen y luego botón secundario del mouse, hago pegar, y entonces ahí quedó en la otra hoja. Entonces yo lo que tengo que hacer es esto, darlo vuelta, que girarlo. Entonces yo mantengo presionado el botón primario del mouse donde está en amarillo para que me permita mostrar este símbolo. Entonces de esa forma voy a poder girar la imagen hasta poner en forma horizontal, luego vuelvo el margen a donde corresponde y luego, como ustedes pueden observar acá, ya quedaron dos imágenes mismas. Ahora póngale que hubiese sido un poco más grande, entonces van a hacer lo mismo, hacen pegar, pero en ese caso, como iba a quedar en otra hoja, quedó así en otra hoja, entonces ustedes tenían que hacer sobre la imagen, botón secundario del mouse, y luego van a la parte que dice ajuste de texto y luego hacen delante. Una vez que clic ahí, arrastran la imagen hacia la otra hoja y luego ahí les quedaría. Pero ¿qué pasaría si por X razón esta es una imagen un poco más ancho y está tapando de esa forma? Entonces hay forma de poder eliminar el fondo, para que de esa forma, si nosotros eliminamos el fondo, va a quedar perfectamente esta imagen y la otra, y así poder poner muchas imágenes de diferente tamaño y de diferente estilo de imagen. Pero esa forma de hacerlo, en el siguiente video les muestro cómo hacerlo y las formas de hacerlo. Así que vean el siguiente video.